tratando de analizar un poquito la realidad. Vaya tema, la realidad en la Argentina. Esta Argentina que afortunada o desafortunadamente todos los días, cada hora nos sorprende. Porque fíjese usted, solamente en un mes hubo cortes de rutas, el gobierno dice desabastecimiento, faltaron los productos en los supermercados, subieron los precios, el INDEC dijo que no, y toda esa cortina de humo que se sumió sobre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que no nos dejó ver la realidad. Si todo eso, como si todo eso fuera poco, tenemos nuevo ministro de Economía. ¿Y qué hacemos, señora? ¿Qué hacemos? ¿Acopiamos dólares? ¿Acopiamos carne? Ninguna de las dos cosas, no podemos hacerlo. Bueno, vamos a tratar de conocer qué va a pasar por lo menos en las próximas horas en esta Argentina y lo vamos a hacer con dos especialistas, uno en economía y otro en el sector agropecuario. Además, ella está en piso, se la ve radiante. ¿Será el divorcio? Me pregunto yo. Olga Riutor va a estar con nosotros hablando de eso, ¿no? La liberación del divorcio para una mujer, ¿qué ha dejado atrás y qué ha cerrado con todo ese tema que se ha dado esta semana? Olga Riutor va a estar hablando también de eso y de su presencia en el Consejo Deliberante con esta nueva gestión. En general y de lo que ha pasado en las últimas horas, el nuevo ministro de Economía, Héctor Paglia, un destacado economista local que ha pasado por muchos lugares muy claves en la economía y bueno, en Córdoba, ¿no? Y también el señor Agustín Pisicini, que es de la Federación Agraria. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Héctor, ¿conoce a Carlos Fernández, el nuevo ministro de Economía? No, simplemente lo conozco por referencia y por su trayectoria. Es un hombre de un antecedente técnico muy importante y donde el principal interrogante es el mismo que nos planteábamos cuando asumió Martín Lustó, es decir, más desde el lado institucional que desde lo económico propiamente dicho, hasta dónde va a tener márgenes de acción para poder llevar adelante un plan que es imprescindible para que Argentina pueda superar una muy difícil coyuntura que está atravesando. O sea, un títere más de los deseos de esta pareja presidencial. Bueno, yo lo que digo que hay, es evidente y creo que toda la población lo advierte, un estilo de gobierno en donde los márgenes de libertad para cualquier técnico o para cualquier persona que esté en condiciones de aportar ideas que puedan ir en contra de lo que pueden ser algunos preconceptos que tiene el propio gobierno, se le va a hacer muy difícil llevarlo adelante. Ahora, la soberbia de esta pareja presidencial o los números que les son favorables, este crecimiento inusitado, ¿alcanzan para que ellos mismos fijen la política económica de un país como es Argentina, al margen de la opinión técnica de los economistas? No, indudablemente yo creo que la política es una cuestión de consensos. Entonces, por más buenos números que hayamos tenido hasta ahora, con un contexto internacional que se está volviendo cada vez más desfavorable para Argentina, creer que una persona o dos pueden manejar todo el devenir del desarrollo institucional y dentro del económico de un país es un grave error y que nos lleva a situaciones que realmente le hemos vivido hace poco con el campo, que pueden tornarse inmanejables y pueden llevarnos a perder esta recuperación que manifestó la economía en sus grandes números. Agustín, ¿el campo conoce o tiene antecedentes de Carlos Fernández? Porque si tiene los mismos antecedentes que de Martín Lustó, me parece que no estaban bien informados en aquel momento, ¿no? No tenemos antecedentes, sabemos que ha trabajado muy bien en la provincia de Buenos Aires, pero no tenemos los antecedentes lógicos para afrontar esta... ¿Tienen esperanzas o saben que este gobierno no va a retroceder por más que...? Mire, nosotros tenemos esperanza porque creemos que hay un interlocutor válido ahora, pero obviamente que la política ahora dicen que toda la culpa la tiene Lustó y nosotros creemos que no es así. La política, este es un gobierno muy vertical, entonces sabemos que la política la marca la señora y el señor Kirchner, ¿no? Ahora se viene el paro nuevamente, ¿no? Y conduce a eso, porque no tenemos, hace una semana que no tenemos diálogo. Esperemos que con este recambio que ha habido podamos
Faltan 5 días, Agustín, en realidad. 5 días, la semana próxima. Mira, hay que tener esperanza, hay que buscar el diálogo, hay que agotar todo, ¿no es cierto? Nosotros estamos, las bases están preparadas, ¿no es cierto? Estamos haciendo asamblea en todos lados y están preparados para salir, ¿no? Pero yo hablo de las otras bases, de los pequeños productores agropecuarios, los que se manifiestan individualmente por ahí en un pueblo, en una pequeña localidad, no sé si desconociendo, pero tomando una autonomía propia de cada región, que por ahí los deja al margen a ustedes. ¿Ustedes van a poder manejar eso teniendo en cuenta que hay una población que los va a condicionar, de alguna manera potenciados por las palabras del presidente, de que ustedes llevan al desabastecimiento a la población, de que van a volver a cortar las rutas y la presión de la sociedad va a ser peor? No, está bien. Nosotros, eso es lo que busca el gobierno, que nosotros nos enfrentemos con la sociedad. Lo que nosotros buscamos es que tratar de no, en este nuevo escenario que tenemos, que va a ser un nuevo paro, tratemos de ver de qué manera no molestar a la sociedad, de lo menos posible, pero nosotros no podemos asegurar, porque uno habla con los camioneros y habla con la gente que pasa permanentemente por la ruta y uno ve que, bueno, sí, están todos dispuestos a colaborar, pero no sé hasta qué punto pueden soportar, ¿no es cierto?, que se los pare o se les revise la carga que llevan, ¿no? Ángela de Alber dice, señor Pisicini, ¿ustedes tenían armas en los piquetes de Córdoba? No. ¿Y cómo saberlo? Por ejemplo, en mi pueblo, en General Valdicera, ¿ustedes tenían control sobre quiénes cortaban las rutas? Pero eso, mire, eso mayormente se supone que si vienen algunos piqueteros, ¿no es cierto?, a romper este piquete, se supone que dicen, y podemos tener armas, pero eso nadie lo ha visto. Nosotros teníamos la policía permanentemente que estaba ahí. ¿Y por qué lo dijo De Ángel? Bueno, mire, son cosas que una bravuconada bravuconada, se le va la boca a veces, muchas veces a los dirigentes, nosotros no estamos acostumbrados a este asedio del periodismo y por eso nos va la boca y decimos cosas que no tenemos que decir. ¿Hay peligro de una escalada de precios, señor Paglia? No, indudablemente que ya está la escalada de precios. Es decir, la inflación es una realidad que por más que el gobierno pretenda maquillarla o ocultarla, está instalada en la Argentina. Lo que pasa que en la medida que esto no se ataque en sus problemas de fondo y se siga trabajando sobre la coyuntura sin pensar en el mediano y largo plazo, el problema inflacionario va a ir potenciándose. Ahora, dígame con términos fáciles, justifíqueme esta actitud del gobierno nacional de haber tirado, de haber mancillado un instituto como el INDEC, que ha trabajado por años con una calidad y una eficiencia que ha perdido en 2 meses. Bueno, es lo que yo le decía al comienzo, Fabián, es decir, acá el problema más grave de Argentina pasa por lo institucional y esto enmarca lo que está pasando con el INDEC. Indudablemente que este es un gobierno que no quiere ver la realidad, lamentablemente se niega a verla, está conduciendo a sectores importantes de la población a enfrentamientos que son cada vez más peligrosos y en donde esto puede desembocar en cuestiones que van muchísimo más allá que una mera coyuntura económica. Soledad de Barrio Jardín dice, señor Paglia, ¿qué es lo más conveniente, comprar dólares o invertir? Mira, en estas circunstancias, indudablemente que lo que hay que tener es mucha cautela. Cada uno tiene que saber de sus ahorros qué necesidades tiene y tiene que tomar decisiones no corriendo detrás de la manada porque siempre se llega tarde, sino tratar de preservar sus ahorros. Si la gente dice esos ahorros los voy a necesitar mañana, tiene que estar con la mayor liquidez posible e indudablemente tratar de buscar la mayor seguridad. Porque el fantasma de la devaluación vuelve en estas situaciones, ¿no? Indudablemente, es que el gobierno acá quiere reeditar, y algunos sectores incluso económicos que se han visto beneficiados en su momento con la devaluación, creen que repetir la receta de una nueva devaluación va a permitir volver a tener la competitividad que perdió el tipo de cambio por la inflación, precisamente, porque el dólar podrá valer 3,20, 3,22, pero la inflación y el costo de los insumos ha subido mucho más que lo que ha subido el tipo de cambio, por lo tanto el beneficio del exportador es mucho menor. Si a eso le sumamos la carga tributaria y ya llegamos a la parodia de querer poner retenciones móviles en donde el precio va a ser fijo y uniforme a lo largo del tiempo, indudablemente que el tipo de cambio se va atrasando. Claro. Pero querer de vuelta solucionar el problema con una maxi devaluación creyendo
que al igual que en el momento de Duhalde, esta no se va a trasladar a los precios. Cuando hay desatado un proceso inflacionario, ¿por qué? Porque en el momento de Duhalde había gran capacidad ociosa. Hoy prácticamente hay sectores que están trabajando a full, entonces van a regular vía precios. Claro. Doctor, el otro tema, aparentemente el fusible fue la falta de un plan para bajar la inflación. Digo, el secreto estaría o en subir la producción o en bajar el consumo, porque hay poca producción en relación al alto consumo de la sociedad. ¿Es posible en este país, se los pregunto a los dos, tenemos una estructura para a corto plazo producir más para esta economía que se termina autoasfixiando porque consume y sube los precios, ¿no? Sí, eso es lo que hay que hacer, es producir más. Es lo que nosotros pedimos en leche, en carne, en trigo. Claro, pero el gobierno dice que prefieren vender por los precios comparativos internacionales afuera y generar un desabastecimiento interno. Esa es una postura del gobierno para demonizar a un sector y echarle la culpa de sus propias culpas, es decir, es una traslación de culpa. Lo que pasa es que un gobierno que tenga visión de Estado tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo, y ya han pasado muchos años, estamos prácticamente en un segundo periodo del mismo gobierno, por más que la titularidad del Poder Ejecutivo lo tenga la esposa del expresidente, en donde estas cuestiones no se han abordado, se han rechazado sistemáticamente, o sea, no hubo inversión en infraestructura, no se pensó cómo hacer crecer la oferta, que no es un proceso instantáneo. ¿Por qué? Porque requiere inversión, y para que haya inversión tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que haber reglas de juego de aplicación automática independiente del burócrata de turno. Claro. Ahora, si el gobierno va a sentar a un Moreno para que fije los márgenes de precios, para que fije cuál es la utilidad que va a tener cada sector y a dónde va a tener que invertir, indudablemente que estos objetivos no los va a alcanzar. Es sin ánimo de ser irrespetuosa, doctor, pero da la sensación que usted tendría un plan. ¿No se tiene un plan siempre que se está fuera del gobierno? ¿O en realidad usted cree que en absoluto este gobierno es totalmente improvisado? No, yo creo que sí tiene un plan el gobierno, que es lo que está haciendo. ¿El plan es no tener un plan? El plan es no tener un plan en el sentido de las cuestiones que estamos abordando aquí, que usted bien planteó en la introducción del programa. Es decir, este no es un gobierno improvisado, sabe muy bien a dónde quiere ir, con qué herramientas quiere trabajar y a dónde nos quiere llevar a los argentinos. Que no lo explicite es la gran duda y es donde nos planteamos interrogantes por qué no lo explicita y lo hace con estos discursos que estamos escuchando en las últimas horas, tanto de quien se ha autoungido como presidente del Partido Justicialista como de la propia presidenta. Ya vamos a hablar de la postura de la provincia. Marcelo Santana dice saludos a todos, felicitaciones por el programa Apoyo al Campo. Juan Pablo de Residencial América dice tienen que saber que el corte de ruta va a implicar sí o sí desabastecimiento. Norma de General Paz dice Fabiana, no hable en nombre de toda la sociedad, yo apoyo al campo y siempre viví en una ciudad. José de Unquillo dice Fabiana debería ser un poco más delicada y respetuosa al dirigirse a la figura presidencial. Cecilia de San Rafael dice ¿van a volver los cortes de ruta? No se van a... Mire, nosotros lo que buscamos es controlar, ¿no es cierto?, que no haya movimiento de grano y de carne. Esa es la modalidad que estamos buscando. Ahora, también tenemos que decir que en algunos lugares capaz que se nos vaya de las manos y que algunos piquetes quieren cortar la ruta. Pero eso estamos tratando de hacer asamblea en diferentes lugares, porque no se olvide que no solamente están las entidades, sino están los autoconvocados, que son muchísima gente que ha salido a la calle a expresar sus... Ahora, Agustín, que usted me diga que no van a cortar la ruta, pero que van a cortar el paso de la carne, el paso de los granos, es lo mismo que pasaba hace un mes, porque las demoras que genera, los conflictos y los roces y demás, generan un detenimiento en el tránsito, un mal humor en la gente y es el corte en personas. No, yo le explico. Cuando hay control en la ruta, que no se... lleven grano y no se transporte carne, eso es un control, no es un piquete. Usted controla que no haya movimiento de eso. Eso es un control, no es un piquete. Ahora, le vuelvo a repetir, nosotros salimos con eso y cada vez que hablaba la presidenta, cada vez había más gente en la ruta, cada vez había más gente con bronca. Entonces no nos echen toda la culpa a nosotros también. ¿No fue un corte de las medidas interesado porque tenían que levantar las cosechas ahora? No.
No, de ninguna manera. Nosotros hemos tratado de priorizar el diálogo de alguna manera para ver, pero usted vio, mire, hace 25 días y todavía no hemos avanzado absolutamente nada. ¿Es cierto que no se los deja girar en descubierto, que se los castiga a través de las entidades bancarias? No. No hay que buscar cosas. Hay gente que ha perdido la confianza. Es muy honesto usted en ese sentido. No, pero que yo tengo que decirlo. Hay gente que ha perdido la confianza en este gobierno porque este gobierno miente. Y cuando miente no se puede hacer algo, entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Está con una incertidumbre que no sabe qué hacer, porque no tiene confianza. Doctor Paglia, usted incluso que estuvo al frente del Banco Provincia de Córdoba, me puede decir mejor que nadie si está embretado el gobierno de la provincia de Córdoba entre esta situación de estar con el campo o estar con la caja, con el gobierno nacional. Bueno, esto es también una cuestión institucional, Fabiana, es decir, el federalismo como institución ha sido atropellado en este país, entonces es muy difícil para un gobernador de cualquier signo político, como lo será también para cualquier intendente, cada uno en su nivel, estar manejando un presupuesto en el cual depende para pagar jubilaciones o sueldos o para hacer una obra pública de las remesas que le manden de acuerdo al humor que tenga el poder central. Entonces, acá son las cuestiones de fondo, son las políticas de Estado que no se discuten, la ley de coparticipación federal, una reforma tributaria que premie a la inversión y castigue a la especulación. O sea, son cuestiones que deben realizarse con los consensos suficientes, que es muy difícil llevar a cabo con un gobierno en el cual el paradigma es no hablar, es decir, este es un gobierno que no habla. No habla con los gobernadores, no habla con sus ministros, simplemente baja órdenes y líneas desde la tribuna y con algunos operativos de prensa para tratar de instalar algunas cuestiones. Entonces, la situación de la provincia de Córdoba es una situación delicada. Es una situación delicada en orden a que tiene un problema con la caja de jubilaciones de vieja data que se ha potenciado y en donde, si bien ha hecho una reserva de un fondo anticíclico, las cuestiones de caída que pueda haber en el nivel de actividad le van a afectar en su recaudación con un gobierno central que le está marcando las pautas salariales. Dígame cómo hace el gobernador Schiaretti para pagar menos sueldos que los aumentos que decide la nación para sus empleados, ¿cómo puede hacer el intendente Giacomino en el mismo sentido? O sea, no es una cuestión de nombre, es una cuestión de lugar. Si hubiese estado juez, Negri o cualquiera en ese lugar, claro, el debate está pendiente. Reposicionar a esta provincia por los aportes que hace y por lo que le devuelve la nación, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Indudablemente. ¿Cuánto aporta en materia de retenciones Córdoba y en materia de impuestos a los débitos y créditos bancarios? Situación que no se ve reflejada porque no es coparticipable. En vez de cobrarle más retención al campo y de decirle a algunos sectores, después se la voy a devolver, déjele que el campo actúe con libertad y cóbrele el impuesto a las ganancias que después lo va a coparticipar en todas las provincias. Marta del Centro dice, felicitaciones por el programa, un cambio de ministro no garantiza nada. Cristina, de Altos de General Paz, dice entonces, ¿debo acopiar leche si vuelven los cortes? No. La leche no se puede acopiar larga tampoco, vida, ¿no? Sí, larga vida. Bueno. Carlos de Parque de Tablada dice, gracias a los cortes del campo podemos llegar a salvar este país. Así implementamos el federalismo. Pabla de Alta Córdoba dice, señor Paglia, ¿por qué renunció Lustó, según usted? Yo creo que Lustó sabía que se iba. Hoy escuché una frase muy buena. Dijeron, Lustó no renunció porque nunca estuvo. Bueno, eso es una realidad, o sea, eso es lo fáctico. Él nunca pudo actuar realmente como ministro. Lo dijo Tom Wise, el especialista también inglés que estuvo justamente hoy en Córdoba y me hacía ese comentario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes desde Canal C para presentarles Córdoba al mundo. Era un día muy particular porque a partir del momento en que este programa esté saliendo al aire van a faltar tan solo horas para que haya definiciones que el país viene esperando desde hace bastante tiempo. Nos estamos refiriendo concretamente a lo que puede llegar a suceder con el agro, que ha dado virtualmente un ultimátum.
¿Y por qué les decimos que son tan solo horas? Porque de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos, hay mucha inquietud, mucha impaciencia, no solo en sectores que están directamente vinculados al agro, sino en otros sectores que hacen al desarrollo de la economía en general, que tienen sus ojos muy atentos puestos en los acontecimientos y las resoluciones que pueden llegar a tomarse en esta materia. ¿Por qué? Porque a partir del instante mismo en que comenzó la protesta del campo, había algunos que tienen información de primera mano y además mucha experiencia, que saben que cuando la gente del campo llega a un nivel de protesta de semejante nivel, de semejante envergadura, es muy difícil que haya marcha atrás. Y en una nación que sigue dependiendo en grado sumo de toda la producción agropecuaria, que en definitiva ha sido lo que ha venido sustentando todo este superávit que ha conseguido el gobierno nacional, gran parte de este superávit que se muestra en los números depende pura y exclusivamente de lo que viene de las retenciones a exportaciones y también del impuesto al cheque. Entonces, la actitud que pueda llegar a tomar el campo a partir de mañana o quizá del próximo miércoles, va a seguir determinando cuál va a ser el comportamiento de las diferentes variables que tiene la economía, que están mirando a si hay o no un parate de la gente del campo y en consecuencia del motorcito que ha venido impulsando todo el desarrollo de la economía. Ese es mi punto de vista. Otro punto de vista lo van a tener ustedes a través de un especialista, un economista, como el doctor Héctor Paglia, que permanentemente sigue de manera muy específica y mirando con una lupa los acontecimientos que se producen en el país. Héctor, bienvenido. Y le veo cara de preocupación. Sí, cara y actitud de preocupación, indudablemente, Gustavo, que creo que Argentina en este desarrollo de los últimos tiempos viene llegando a un punto de inflexión, en donde las cuestiones institucionales que han ido rozando lo económico y lo han ido afectando, han llevado al gobierno y a determinados sectores de la economía a un punto en el cual parecería que las decisiones tienen que ser tomadas con una gran sabiduría para no afectar sensiblemente todo este periodo de crecimiento y recuperación que ha tenido la economía argentina en los últimos años, en un contexto internacional que ya no es tan auspicioso para la Argentina como lo ha sido en los últimos 3 o 4 años. Ahora, ¿hay un poco de capricho en esto por parte de los dos sectores? Bueno, yo lo analizaría desde este punto de vista. Hay estilos muy diferentes, o sea, el estilo del gobierno es un estilo marcadamente autoritario en estas cuestiones, hay que llamarlo como es, en donde parecería que cualquier tipo de negociación, entendía la negociación como ir flexibilizando posiciones, significaría pérdida de poder. Creo que en esa confusión es que, partiendo de un mal diagnóstico de cómo estaba compuesto el sector agropecuario, cómo venía funcionando, cómo estaba atomizado en distintos pequeños y medianos productores a lo largo y a lo ancho del país, equivoca las medidas, en donde el tema de retenciones móviles simplemente es la gota que rebalsó el vaso de una serie de medidas que se venían tomando a contrapelo de lo que bien usted señalaba al comienzo, de un sector en donde precisamente se veía mayor dinamismo y mayor aporte a la finanza pública. Con una cuestión paradójica, que el gobierno lo hace bajo la excusa de estar implementando una política distribucionista. Y yo creo que basta un solo argumento, de decirle, en vez de aumentarle las retenciones, de poner retenciones móviles, que en definitiva es establecer precios máximos a la producción agropecuaria, baje las retenciones, cóbrele más impuesto a las ganancias del sector agropecuario, porque va a tener mayor rentabilidad y ese impuesto a las ganancias va a coparticipar a las provincias y a través de las provincias a los municipios. Entonces, el tal distribucionismo pasa a ser un argumento falaz dentro de este esquema del gobierno, lo cual hace mucho menos creíble que la propuesta que está haciendo sea para los objetivos a los cuales dice servir. Claro, y usted habla de falacia, y indudablemente dentro del discurso oficial hay varias cosas que son falaces, como por ejemplo el hecho de que se trate de diversificar los cultivos, porque
Indudablemente a la presidenta Kirchner en uno de sus discursos alguien la informó muy mal porque hay ciclos de producción. Son ciclos diferentes los del maíz, los del trigo, los de la soja. Y además muchas veces, en la gran mayoría de los casos, el que hace trigo también alternativamente hace maíz y hace soja, de manera tal que esto de decir, bueno, no es solamente un monocultivo la Argentina, sino que no es así, porque sabemos que tenemos cosechas de trigo, maíz importantísimas, girasol. En definitiva, estamos en un callejón que pareciera estar sin salida y donde se confirman las presunciones que yo las he hecho públicas aquí en Córdoba al Mundo, de noticias que vienen desde Buenos Aires en el sentido de que no es la presidenta Kirchner, sino su esposo, el que lo quiere al campo arrodillado y rezando. Es decir, y que van a prolongar esta negociación, vaya a saber cuánto tiempo. Sí, indudablemente que le repito lo que le señalaba recién, hay un estilo en donde yo no suscribo la teoría del doble comando en este gobierno, sino que hay una clara forma de entender el poder, de entender la política. Hay un plan también que lamentablemente no podemos escudriñar más allá, porque este es un gobierno que no habla más allá de lo que dice en la tribuna, pero creo que tiene objetivos perfectamente establecidos, en donde indudablemente cada escollo que se le pueda presentar, llámese a través de alguna oposición o sector que no quiera responder a los lineamientos que el gobierno pretende imponer, son considerados prácticamente el mal. Es una guerra entre el bien y el mal la que está planteando el gobierno. Así pareciera que lamentablemente están planteadas las cosas en una nación donde de manera también lamentable hay un problema institucional, como decía usted al comienzo, es decir, hay una institución que no funciona en el país, que es el Congreso, que tendría que ser la caja de resonancia. Es decir, si bien es cierto que hay gente que está dentro del oficialismo y que llegó allí por disposición o porque las listas fueron armadas de esa manera, son representantes de un sector que les va a pasar la cuenta. Me estoy refiriendo concretamente a muchos legisladores, entre ellos los legisladores por Córdoba. Sí, no, indudablemente que tanto los ejecutivos subnacionales, provinciales y municipales, como los legisladores a nivel nacional, como precisamente lo señala usted, están en una disyuntiva porque son sectores que los han apoyado con el voto políticamente, son con los que tienen que verse la cara a diario contra el poder de la chequera del gobierno central. Entonces es muy difícil establecer relaciones fluidas, democráticas y federales en un esquema donde estas cuestiones no se resuelven. Por eso no se discute una verdadera reforma tributaria ni mucho menos una ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces todo esto, y creo que lo hemos venido señalando a lo largo de los últimos programas que hemos estado conversando con usted, tiene un elemento central que es el elemento institucional. O sea, la institucionalidad en la Argentina está gravemente afectada y creo que es una responsabilidad de toda la clase dirigencial, no solamente de la clase política, sino de los sectores empresariales, gremiales, la propia Iglesia, de tratar de encontrar consensos básicos sobre los cuales construir un crecimiento sustentable que de otra manera va a tener una vida muy efímera y va a producir esta gran concentración de riqueza que incluso, vaya paradoja, se está dando en el país, lo cual trae zozobra desde lo social y días por venir que uno no sabe cómo realmente van a desenvolverse. No, sin duda, porque muchas veces se ha hablado de previsibilidad en el país y se estaban hablando, por lo menos tengamos previsibilidad a 5 años. Y resulta que ahora no tenemos previsibilidad para dentro de 24 horas, Héctor. Bueno, que hoy aparentemente se puede llenar algún container con carne para exportarlo, mañana no se sabe. Entonces, claro, eso para darle un ejemplo de la precariedad normativa con la cual debe lidiar cualquier empresario, pues, ya sea del sector de las carnes, ya sea del sector industrial, del mismo sector de servicios. Estamos asistiendo en el propio un sector tan dinámico como ha sido el sector de la construcción a grandes interrogantes de qué va a pasar de aquí en más con proyectos que se están evaluando, con proyectos que se van dilatando, porque no hay precisamente un horizonte, que hablar de 5 años, no hay un horizonte a un año vista. Entonces, no, sin duda. Es muy difícil. Y por eso hay un verdadero parate, no sé si usted lo considera así, ¿no? Hay un parate, sí, indudablemente el nivel de actividad ha caído muchísimo, el sector agropecuario es un sector que muy dinámico en volcar sus ingresos a renovación de maquinaria, renovación de rodados, a inversiones, etcétera,
pero con la misma vocación que lo hace cuando ve que la situación o se lo está tirando del saco permanentemente, reacciona frenando todo. Entonces esto trae un efecto multiplicador en todo el interior del país. Bueno, doctor, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Aguardemos lo mejor. Yo creo que hay que apostar. Publicó una nota que me pareció fascinante leerla por la contundencia que tiene. También lo he invitado al doctor Héctor Paglia, que es economista, para que me haga una visión hoy de cómo está el cuadro de situación de la economía en Argentina. Y por último, he invitado a dos profesionales, pero que también son productores agropecuarios, para ver si podemos desenredar todo este lío que se ha armado entre el gobierno y el campo, donde el gobierno piensa que los del campo quieren destruir el país. Todo eso después de nuestros auspicios. Muy bien, y como le anticipé, acá en Diálogos en Libertad estamos con el doctor Héctor Paglia, que es economista, y recién me decía, mientras iba al corte, vamos a continuar con lo de Laurita. Entonces, la pregunta, Héctor, es ¿por qué hicieron el pozo? ¿Qué tal, Rubén? Gracias por haber venido al programa. No, al contrario, gracias, un gusto, como siempre. No, yo le escuchaba atentamente el análisis de Laura González y creo que hay cuestiones que hay que resaltar y merecen profundizar aún más el análisis. Creo que Argentina, en realidad, si nosotros analizamos el cuadro de situación, tiene problemas económicos, tiene necesidad de introducir cambios en la política económica que se ha venido llevando adelante desde la gran crisis hasta ahora, pero fundamentalmente tiene un problema político-institucional que está empujando y está agravando esta situación económica. ¿Qué quiero decir con esto? Y un poco lo decía en el bloque anterior. Este problema lo genera el gobierno, es el gobierno el causante y es el gobierno el que lo está fogoneando. En lo personal, porque creo que es la dinámica con la cual quiere moverse el gobierno. Creo que nadie actúa por capricho ni tampoco sin tener un plan y objetivos. Creo que hay plan, creo que hay objetivos, desgraciadamente no están explicitados y esta es la situación en la cual estamos inmersos. Ahora, yendo a lo estrictamente económico, decía en su columna Laura González, cavaron un pozo, lo taparon con tierra y no quieren verse embarrados al salir. ¿Sabe por qué, Rubén? Porque necesitan plata. Porque este esquema en el cual está funcionando el gobierno necesita cantidades crecientes de dinero. Primero, porque renegociaron la deuda externa de forma tal que lo hicieron con pagos y tasas de interés crecientes. Porque ya no tienen el gran caudal de ingresos que le daba el traspaso de afiliados a la FJP al sistema de reparto que le salvó el año pasado, lo está salvando parte de este año, y porque las commodities daría la impresión que han llegado a un techo, que es lo que le permitía arrancar el 2008 con 6.000 millones de dólares en necesidad de financiamiento y Chávez de por medio. Hoy estamos hablando de 2.500 millones de dólares, lo cual Argentina lo puede superar. Pero el año próximo el escenario es totalmente distinto. Máxime con un país que tiene totalmente cerrados los mercados internacionales. Entonces, no es un capricho del exministro Lustó haber implementado el sistema de retenciones móviles, sino es fruto de la necesidad, por no haber tomado las medidas necesarias para poner en caja el gasto público en su momento y en épocas de vacas gordas, que hacen que hoy Argentina necesite, para seguir alimentando este proceso económico, en donde ya no hay la inversión suficiente para superar lo que fue el motor de crecimiento, que fue recuperar capacidad ociosa, pero con una capacidad teórica de producción fija, porque la inversión no hizo crecer a la oferta, y entonces el gobierno necesita esto. Por eso el gobierno habla de distribuir la riqueza. No habría que sorprenderse que el gobierno en breve tome medidas de tipo impositivo, vinculado a lo que sean expresiones de capacidad contributiva, expresiones de riqueza, de ir viendo qué sectores con dinámica en la economía están teniendo rentabilidad para apropiarse de esa rentabilidad. Es lo único que está buscando. ¿Será por eso, doctor Paglia, que la Unión Industrial Argentina empezó a abrir el paraguas? Porque antes se cayó la boca la Unión Industrial cuando tocaron al campo y le dijeron de todo, no dijo una sola palabra de solidaridad hacia el campo, sabiendo que son empresarios, son pares, aunque son diferentes por lo que yo decía al principio.
Y ahora ya, en la última entrevista que tuvieron con la presidenta, le pidieron que por favor trate de arreglar el problema del campo, que si están abriendo el paraguas. Sí, yo creo ahí ya entraríamos en otro tema que nos llevaría mucho tiempo, pero que lo podríamos sintetizar así. Si nosotros vemos qué están haciendo otros países, tomemos a Brasil, que lo tenemos muy cerca. Su clase y su dirigencia empresaria tiene un espíritu de cuerpo y de solidaridad y de sentido nacional muy distinto al que lamentablemente han sido las conductas en la Argentina. No digo de todo el empresariado, pero sí de algunos sectores. Mientras a mí me vaya bien, el resto es problemas del resto. Cuando a todos nos empieza a ir mal, el problema se socializa. Entonces tenemos que aparecen como aparecieron en su momento, socialización de deuda externa de empresas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos vivido los argentinos. La Unión Industrial yo pienso que debe tener un debate interno muy grande, no solo si le mejoran o no el tipo de cambio, sino que de no quedar sola suscribiendo un pacto social, entre comillas, que signifique seguir enfrentado con otros sectores importantes de la vida nacional y de la producción económica que todavía no se sabe si van a ser ganadores o perdedores en esta pugna. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una fragmentación incluso dentro del aparato productivo que está llevando a que el país, como se dijo recién, esté parado. Claro. O sea, el nivel de actividad en Argentina, si lo medimos como una tasa instantánea, hoy debe estar muy cerca de cero. Los proyectos de inversión se demoran, la gente, no solamente el pequeño, sino el mediano ahorrista, está tomando medidas de cobertura, las empresas están tratando de cubrirse. Tomemos solamente el dato de cómo han crecido los descubiertos empresarios, cuando antes lo que se hacía era financiar eso con venta de divisas. Entonces, Doctor Paglia, la situación se va complicando día a día. una pregunta especial para aquellas personas que desde ayer salieron disparadas a los bancos a comprar dólares. El Banco Central hoy disminuyó un poco la reserva porque está vendiendo a razón de 200 millones de dólares por día para parar un poco la corrida, pero está alrededor de los 50.000 millones de dólares. ¿En cuánto supera esa cifra a lo que sería el circulante, más las cuentas corrientes, más plazo fijo? No, hoy el Banco Central, partamos de una cuestión que es de manual. Ningún sistema financiero se sostiene si todos quieren salir de golpe, es decir, el efecto puerta 12 lo tenemos acá, lo vamos a tener en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier sistema financiero. De hecho, el propio Estados Unidos en su crisis, la Reserva Federal se ha dado cuenta que con bajar tasas no alcanza. ¿Y qué es lo que está haciendo? Asistiendo con liquidez a las entidades financieras para que no tengan que pedir el inmediato repago de los créditos ni tampoco tengan que negar a aquellos que quieren retirar sus fondos. Pero yendo a la situación de Argentina, el Banco Central tiene una herramienta poderosísima, dos herramientas diría yo, la reserva y la política monetaria. ¿Cuál es el error acá? El propio estilo del gobierno. El presidente del Banco Central no da ninguna señal, no habla. El ministro de Economía no habla. Lo único que sabemos del nuevo ministro de Economía, que viajó urgente a Venezuela a ver si colocaba un bono al 14-15% a Chávez para poder cerrar el programa financiero. Entonces, quienes tienen que dar tranquilidad desde lo político y quienes tienen que dar tranquilidad desde lo económico con señales muy concretas no lo hacen. Ahora, dado y considerando que me parece que es Vox Populi que el verdadero ministro de Economía y el verdadero presidente del Banco Central en Argentina hoy es el doctor Néstor Kirchner, ¿qué percibe usted por su profesión, por los años, como decía el Gordo Porcel, son años en esto, qué percibe usted respecto a la personalidad de este señor Kirchner, que pretende ser el presidente del Banco Central y el ministro de Economía? ¿Es un individuo armado en la economía? ¿Sabe algo de economía? ¿Es un audaz? ¿Es un loco que va a enterrar a la mujer y todo lo que viene? ¿Cómo es el tema? No, yo no lo conozco personalmente, pero pienso que por lo que trasunta es una persona que tiene un estilo de conducción, una forma de hacer política y una forma de entender el poder totalmente centralizada en su persona. Entonces, yo creo que un presidente no debe ser experto y conocedor de todos los temas. Sí tiene que tener la suficiente grandeza de aquel estadista que se rodea de lo mejor, debate y en el intercambio de ideas sintetiza y toma decisiones. Este proceso no se da, acá no hay reuniones de gabinete, el Congreso no funciona, la institucionalidad no funciona, los gobernadores
se les hace muy difícil funcionar. Yo no quisiera estar vamos al caso de Córdoba, en la situación del gobernador Schiaretti, en donde tiene una serie de cosas de fondo que solucionar, llámese caja de jubilaciones, por ejemplo, y en donde si no tiene el concurso de la nación, no va a poder avanzar como debería hacerlo. Y donde Córdoba está haciendo un gran aporte económico, vía retenciones, vía impuesto al cheque, etcétera, y tiene que estar esperando si el humor presidencial está de acuerdo con lo que dice o lo que hace el gobernador. ¿Para qué? Para tener una obra pública. O sea, la autopista que anunció la señora Presidente entre Córdoba y Río Cuarto no es ninguna concesión ni ningún regalo a los cordobeses. Los cordobeses se lo han ganado en buena ley y es imperioso hacerla, como es imperioso terminar la autopista Córdoba-Rosario. Pero sin un régimen de coparticipación federal, y como bien se señaló antes, donde no hay la más mínima posibilidad que con este estilo de hacer política se sienten a discutirlo, indudablemente que es preferible tener un delegado federal y no un gobernador. Fíjese al grado de gravedad que ha llegado la situación institucional de la Argentina, que está por encima del problema económico y que creo que a todos nos debe preocupar y que debemos expresarlo con total claridad. Argentina tiene un problema político institucional de magnitud que la puede llevar por las conductas que se están vislumbrando, por los discursos que se están poniendo en la tribuna, a situaciones de enfrentamiento que nunca lo merecería este país. Cierre perfecto para su comentario. Totalmente de acuerdo y además la gravedad hay que tenerla en cuenta en ese sentido. Gracias.